Vamos a hablar del VIH y por qué no su diferencia con el SIDA. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana pertenece al dominio Ribonoviria, en el reino Pararnavirales, en el orden Ortevirales de la familia Retroviridae en el género Lentivirus. Este posee dos especies, el VIH-1, el cual además de ser el más común se considera mucho más infeccioso que el VIH-2. Por otro lado, el VIH-2 se considera menos infeccioso y se encuentra principalmente en África Occidental. Tanto el VIH-1 como el VIH-2 son lentivirus, los cuales se caracterizan por tener un periodo de incubación muy prolongado, aunque el VIH-2 también se diferencia del 1 por tener un periodo de incubación mucho más prolongado. Aunque con este virus el periodo de incubación puede ser muy relativo. El periodo de incubación se refiere al periodo en el que el virus ingresa al cuerpo y genera los síntomas. Pero con el VIH puede que los síntomas no se presenten inclusive en años desde que se dio la infección. Es por esta razón que el periodo de incubación del VIH se toma desde que se inició el contagio hasta que se pueden detectar los anticuerpos en la sangre. O mejor aún, más explicado, hasta que se puede detectar la presencia del virus con una prueba específica. A esto último se le conoce más como periodo ventana, el tiempo en el que una prueba VIH puede detectar los anticuerpos una vez que se inició la infección. Este periodo puede durar de 3 semanas a 4 meses. Inclusive puede demorar 6 meses en terminarse este periodo ventana. Algo que es muy importante a tener en cuenta es que durante este periodo el paciente puede transmitir y contagiar el virus del VIH, inclusive si sus pruebas VIH son negativas. Si la infección por VIH no se trata a tiempo, debilita tanto el sistema inmunitario que puede generar la aparición de enfermedades oportunistas, tales como la tuberculosis o la candidiasis, entre otras. Estas enfermedades no suelen ser mortales en personas que no tengan el virus, pero con pacientes que su sistema inmunitario ha sido debilitado por el virus pueden ser bastante mortales. Por otra parte, el SIDA, o por sus siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la etapa más avanzada de la infección por VIH, donde el sistema inmunitario está gravemente deteriorado y pierde la capacidad de defender al organismo frente a las infecciones y enfermedades oportunistas. Esta se diagnostica oficialmente cuando el recuento de las células CD4, que son un tipo de linfocito crucial para la respuesta inmune, cae dependiendo de un valor. Esto quiere decir que el SIDA no es el virus, sino más bien la enfermedad que causa el virus. Pero para ser más precisos, es la enfermedad causada por la prolongación de la infección de este virus sin tener un tratamiento oportuno. También cabe resaltar que el SIDA no se desarrolla en todos los pacientes VIH positivo, ya que esta condición actualmente posee muchos tratamientos, inclusive investigaciones para desarrollar una cura. Haciendo más, espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden seguirme en mis otras redes sociales, en específico en Facebook o en YouTube, ya que estas son las únicas 2 redes que puedo monetizar. Haciendo más, ya saben que si quieren este tema un poco más expandido o otros temas un poco más expandidos, pueden dejármelo en los comentarios y con gusto les haré ese video.